Hola a todos. El presente video es la continuación de lo que hicimos la última clase que tuvimos de Estadística 2 en la Unifrance. Entonces, la clase anterior habíamos hecho una encuesta mediante Google Forms. Llegamos a ver eso muy rápidamente. Lo que nos quedó pendiente es la generación de las estadísticas y cómo descargar la base de datos. Entonces, lo que van a hacer ustedes una vez que ya hicieron su encuesta, se van a su Gmail, se van a su Drive. Bien, buscan su encuesta. Aquí yo lo tengo, formulario sin título. Entran. Yo hice esta pequeña encuestita, horas de lectura. Entonces ahí tienen las preguntas. Se van a la opción respuesta. Ahí tienen que habilitar esta opción que diga no se aceptan más respuestas. Entonces ahí ustedes van a poder visualizar los gráficos, todas las respuestas que tenga su encuesta. Para descargarse la base de datos le van a dar aquí en este icono de color verde, ver respuestas en hoja de cálculo. Le dan ahí y se va a descargar esta planilla electrónica. Para poder manipular y hacer análisis de datos, vamos a descargar esto como un archivo Excel. Se van a ir a archivo, descargar Microsoft Excel.xlsx. Entonces le damos clic ahí. Lo vamos a abrir. Y ya está. Entonces, antes de hacer las estadísticas, esto lo voy a borrar. Antes de hacer las estadísticas es necesario revisar la calidad de los datos. Si hay datos anómalos, hay incoherencias u otro tipo de datos que no sean trabajables, digamos, que no se puedan generar estadísticas. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un tipo que marcó las dos opciones, femenino y masculino. Entonces no puede haber eso. Lo que vamos a hacer es eliminar esto. Si ustedes encuentran incoherencias, respuestas que no son, digamos, lo que ustedes tenían planificado, entonces básicamente las eliminan. Aquí está todo bien, la variable sexo, ¿cuántos años tienes? Entonces verificamos que hay una persona que tiene 215 años. Entonces, o tiene 21, tiene 15, tiene 25, no sabemos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente eliminar. Siguiente variable, ¿te gusta leer? Sí. Aquí este tipo respondió no, sí. Y tenemos la última variable que es una variable cuantitativa. ¿Cuántas horas lees al día? Pero hay personas que han respondido así, de esta manera. No hay un criterio uniforme. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable al lado. Horas de lectura le voy a colocar. Y voy a copiar 1, 2. Este que respondió 3 horas simplemente lo dejo en 3. 3. 1,30. Vamos a colocarle 1,3. 1, 1, 2. El día tiene 24 horas, pero este tipo lee 25. Entonces, lo que vamos a hacer, esta es una incoherencia completa. Vamos a eliminar la encuesta. Y este tipo lee 2 horas. Y esta variable ya no es necesaria, la eliminamos. Ya tenemos la base de datos limpia. Eso es lo que ustedes deben hacer con todas las encuestas que mandaron a sus redes sociales. Ahora, para hacer el análisis estadístico, ustedes tienen que irse aquí a la opción, a la pestaña Datos, Análisis de datos. Pero esto no tiene, su Excel no va a tener esto instalado. Ustedes tienen que instalarlo previamente. Para instalar esta opción de análisis de datos, tienen que irse a
archivo, opciones, complementos, archivo, opciones, complementos. Acá abajo complementos de Excel, verifican eso y le dan la opción ir. Y van a tiquear esta opción, solamente herramientas para análisis. Tiquean, le dan a aceptar y ya les va a aparecer acá, donde dice datos, análisis de datos. Lo que vamos a hacer ahora es generar estadísticas. Entonces, esto es lo que ustedes hicieron en estadística 1. Ya vamos a generar estadísticas de estas variables cuantitativas del tema de la edad y las horas de lectura diaria. Entonces, una vez que ya tengan instalado esto, se van a ir acá, datos, primeramente, análisis de datos, y van a buscar la opción estadística descriptiva. Acá está. Fíjense que hay otras alternativas más. Por ahora vamos a ver estadística descriptiva, aceptar, y vamos a seleccionar la variable. Entonces le damos aquí en esta flechita roja, marcamos todo hasta el título, seleccionan todas las respuestas. Como hemos marcado aquí el título, le van a dar, le habilitan esta opción que dice rótulos en la primera fila. Eso es cuando se marca título. Si no hubiéramos marcado el título directamente desde el 20 hacia abajo, no hacía falta esta opción. Entonces, una vez cargan los datos, colocamos el rótulo, le vamos a dar aquí resumen de estadísticas. Y eso sería todo, le damos a aceptar. Entonces el Excel nos va a generar las estadísticas. Acá tenemos, en una nueva hoja. Entonces, a verlo. Ya. Y aquí lo que tenemos que hacer es interpretar cada dato. Media. Entonces, 19. Esto es el promedio de edad de los encuestados. Entonces, es 19 años. Error típico, en este caso no vamos a interpretarlo. Entonces, lo podemos eliminar esto. La mediana es 19, entonces la mediana es la mitad de los encuestados tiene menos de 19 años y la otra mitad tiene más de 19 años. Y vamos a corregir la fotografía. Moda 18, entonces la edad más repetida es 18 años. La distribución es unimodal porque solo hay una moda en este caso. Bien, desviación estándar, aquí le quitamos los decimales, siente con 2 decimales, 1,41 años. Entonces, la media aritmética se dispersa en 1,41 años. Varianza 2. Esto no tiene interpretación, pero la varianza se representa con su unidad de medida, 2 años al cuadrado. Entonces aquí para anotar cuadrado marco esto, me voy a fuente, esta flechita, y lo coloco como superíndice, aceptar. Entonces tenemos años al cuadrado. Kurtosis 0,6. Hay 3 tipos de kurtosis, recordando estadística 1, la negativa. Cuando la kurtosis es negativa, cualquier resultado que sea negativo, menos 0 algo, se dice que es platicúrtica, es decir, que es muy dispersa. Cuando la kurtosis es 0, exactamente 0, se llama mesocúrtica, y esto es una distribución normal o forma de campana de Gauss, que es lo que avanzamos en la anterior unidad. Y cuando la kurtosis
es positiva, cualquier valor positivo es leptocúrtica. Esto quiere decir que hay alta concentración, es decir, que no hay dispersión de los datos. Entonces acá la kurtosis es 0,6. Vamos a decir que la distribución es leptocúrtica, es decir, no hay dispersión en las edades de los encuestados. Bien, el siguiente es la asimetría. Vamos a quitar aquí con 2 decimales suficientes. Entonces, asimetría hay 3 tipos, igual recordando estadística 1. Asimetría negativa es cuando el resultado es cualquier valor negativo. Entonces, esto es un sesgo a la izquierda. Quiere decir que los datos se amontonan en los valores superiores y se dispersan hacia valores inferiores. Luego está la simetría, que esto es cuando da exactamente 0, que básicamente es la distribución normal o campana de Gauss que realizamos también en la unidad anterior. Y finalmente tenemos la asimetría positiva, que esto es un sesgo a la derecha, que básicamente los datos están concentrados, amontonados en los valores inferiores y se dispersan hacia los valores superiores. En este caso, resultados positivos, vamos a decir que la distribución de las edades de los encuestados es asimétrica positiva. El sesgo es a la derecha. Esto quiere decir que la concentración de datos es en los valores inferiores. En otras palabras, quiere decir que esta población es relativamente joven si la concentración es en valores inferiores. La dispersión es hacia las edades, hacia la mayor edad. Rango. Rango, recordemos que la diferencia entre la edad máxima o el valor máximo menos el mínimo. Quiere decir que esta es la diferencia entre la edad máxima y la mínima. 5 años entre el encuestado más joven y el encuestado más viejo, digamos. El mínimo es el encuestado más joven, que tiene 17 años, y el encuestado más viejo tiene 22 años, por eso 22 menos 17, 5. La suma de todas las edades es 209 años. Este dato no nos interesa, no podemos hacer nada con esto. Cuenta 11, este es el tamaño de la muestra. La muestra que es efectiva, ¿no? Porque ya depuramos a 1 hace rato. Bien, ya tenemos esto con respecto a la variable edad. Entonces vamos a hacer lo mismo con las horas de lectura. Entonces repetimos los pasos: de datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. Y acá vamos a seleccionar horas de lectura, esta otra variable. Rótulos en la primera fila, resumen de estadísticas, aceptar. Nos va a salir en otra hoja. Y lo mismo. Se procede a hacer lo mismo aquí. El promedio de lectura es 1,66 horas al día. El error típico lo borramos. La mediana es 1,3 horas al día. La moda 1 hora.
La media aritmética se dispersa en 0,8 horas. Varianza es 0,62 horas al cuadrado. Perdón, la kurtosis es platicúrtica en este caso, ¿no? Quiere decir que hay dispersión en las horas de lectura, 0,69 negativo. Asimetría positiva, 0,84, rango 2, una diferencia de 2 horas. El que menos lee 1 hora, el que más lee 3 horas. La suma de las horas la borramos y el tamaño de muestra es 11 personas. Entonces ya hemos generado las estadísticas de estas dos variables. Eso se procede con el caso cuantitativo, cuando las variables son cuantitativas. ¿Qué pasa con variables cualitativas? Aquí tenemos el sexo y te gusta leer. Entonces simplemente es hacer una tabla de distribución de frecuencias. Sexo, femenino y masculino y un total. Aquí va la frecuencia, aquí van los porcentajes. Simplemente esto hacemos, ¿no? Entonces lo marcamos. Lo que pueden hacer aquí es trabajar con filtros. Le dan datos, filtro. Aquí, perdón. La variable la marcamos filtro. Y solo seleccionamos una de las opciones, femenino en este caso. Marcamos todo y vemos que tenemos 8. Entonces la frecuencia es de 8. Hacemos lo mismo con el caso de masculino. Marcamos, hacemos el conteo. Básicamente aquí son 3. Entonces lo volvemos esto a la normalidad. Seleccionar todo. Y ya sabemos que son 3 acá. Perdón, esto lo voy a acomodar. Ya. Hacemos la suma, marcamos, autosuma. Ya está. Ahora los porcentajes es igual 8 entre el total y apretan el botón F4. Le va a aparecer el símbolo de peso. Entonces presionan F4. Esto es para anclar el total y poder arrastrarlo al resultado. Enter y lo arrastramos. Hacen la autosuma. Aquí estos resultados son relativos. Lo que queremos son porcentajes. Entonces, una vez que ya tienen marcado eso, apretan este botoncito, porcentajes, y ya está. Aumentan un decimal. 72% es del sexo femenino y 27% de la muestra es masculino. Ya como ven es muy fácil, ¿no? Si quieren hacer un gráfico, por ejemplo, esto lo voy a copiar más allá. Esto de aquí lo voy a ocultar. Si quieren hacer un gráfico, marcan menos el total. Se van a insertar y ahí escogen un gráfico que sea de su agrado. Por ejemplo, este de acá. A ver, vamos a verificar esto. Perdón, acá. Ya está, ¿no? El grafiquito. Entonces, esto de aquí lo voy a borrar. Tienen ahí su grafiquito, ya ustedes pueden editarlo aquí, ¿no? Digamos, esto sería sexo de los encuestados. Ya, y aquí hay diferentes opciones de gráficos, ¿no? Ya ustedes escogen el que sea de mayor agrado. Ahí tienen, ¿no? Lo mismo se procede a hacer con te gusta leer, pero aquí son todos sí, entonces no
no hay necesidad porque va a salir 100% los que dijeron sí, los que dijeron no. No vale la pena hacer la gráfica de eso. Bien, entonces con esto estaríamos finalizando la unidad 2, que era muestreo no probabilístico y pruebas pilotos. Todo esto que hicimos de la encuesta a través de Google Forms es parte de la prueba piloto. Voy a ir cerrando esto. Entonces, vamos a continuar. Antes de este receso por la cuarentena, habían formado grupos ustedes. Entonces, lo que van a hacer, ¿no? La tarea, digamos, es... Pero voy a agrandarlo. La tarea es que lance su encuesta por redes sociales y su tamaño de muestra, por lo menos que sea de 50 personas. Como hay 3, 4, 5 personas por grupo, ya esto lo lanzan en su Facebook, WhatsApp, en otras redes. Por lo menos entre todos tienen que llegar a 50. Se descargan su base de datos, como hemos hecho en este video, y generan estadísticas, tanto cuantitativas y cualitativas, que serían las tablas de distribución de frecuencias que acabamos de hacer. Cuantitativas es media, mediana, moda, etc. Y las cualitativas son las tablas de distribución de frecuencias. Bien, entonces esta tarea la vamos a dejar para el 2 de abril. Entonces esto lo van a subir al Classroom. Bien, entonces con esto estábamos cerrando la unidad 3 y hasta un próximo encuentro.